Muy contentos en esta mañana porque vamos a iniciar una nueva serie. Vamos a estar estudiando, gracias, la vida de Jacob, y esta nueva serie se llama Luchando con Dios. Una serie luchando con Dios, y tal vez usted se pregunta, ¿cómo así? O sea, ¿es luchando, peleando con Dios o luchando de la mano de Dios? Si usted quiere saberlo, va a tener que estar muy juicioso durante estos 7 domingos, porque vamos a estar estudiando la vida de Jacob, sus errores, sus aciertos. Por ejemplo, vamos a estar hablando a partir de hoy acerca de nuestro destino, luchando con nuestro destino. Vamos a estar hablando de luchar con la tentación, luchar con el engaño, luchar con nuestra eternidad, con ir al cielo, luchando con nuestra identidad, luchando con la bendición de Dios o por la bendición de Dios, y finalmente luchando por una nueva identidad. Así que son 7 enseñanzas de esta nueva serie que no les recomiendo, por favor, no se vaya a perder. Hoy damos inicio con la primera parte, que es luchando con nuestro destino. Repita conmigo, por favor, luchando con nuestro destino. Yo quiero invitarlo, por favor, discúlpeme, póngase en pie un momento para leer la palabra de Dios, el texto que hoy guiará esta enseñanza. Y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es en Génesis 25, del 19 al 23, en esta primera parte. Dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán-aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, quien era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Es decir, que Dios ya había destinado desde antes de nacer estos 2 niños un camino para ellos, un papel para cada uno de ellos. Pero por favor, oremos al Señor para que nos ayude a entender esta enseñanza en esta mañana. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con gran gozo, Señor, en nuestros corazones, porque estamos hoy en tu casa alabándote, adorándote, Señor, con nuestros corazones dispuestos. Te pedimos, Señor, que abra nuestra mente, abre nuestro corazón para reconocer, Señor, que alabamos a un Dios todopoderoso, a un Dios que tiene todo control, y que nuestras vidas, nuestra eternidad está en tus manos, Señor. Padre, ayúdanos en este momento para abrir nuestros corazones y entender, Señor, lo que tienes para hoy como mensaje en esta mañana. Todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia más linda de Villavicencio dice amén y amén. Un aplauso a Dios por esta familia, por esta congregación. Pueden sentarse, por favor. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones en las que nos hemos preguntado si Dios está con nosotros. Yo creo que usted en algún momento ha dicho: ¿Dios está conmigo? ¿Será que Dios me escucha o será que no me escucha? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo amo a Dios? Yo no sé si usted se ha hecho alguna de estas preguntas en algún momento de su vida. ¿Le ha pasado? Pues yo quiero decirle que si esto es así, si alguna vez te has preguntado algo como esto, estás en el lugar y el momento indicado por Dios hoy en esta mañana para llenarte de confianza, para que sepas que Dios siempre tiene el control de tu vida, de tu destino. Y vamos a verlo a través de estos 2 puntos hoy. Pero antes quiero compartirles un video acerca de una planta llamada la rosa de Jericó. Algunos pensaron que era la rosa de Guadalupe. Esa no es la rosa de Guadalupe, no, señor. La rosa de Jericó. La rosa de Jericó
científicamente se llama Anastática hierochuntica. Si alguien tiene un sobrino o algo que van a bautizar, les recomiendo ese nombre. Esta planta es también llamada en inglés la planta de la resurrección. Interesante, ¿cierto? La planta de la resurrección, ya vamos a ver por qué. Es una planta con una gran resistencia a la desecación. Es una planta que sus ramas tienen la propiedad de contraerse con la sequedad, permaneciendo cerradas y prácticamente muertas por más de 100 años. Y sucede que esta planta se vuelve a abrir con la humedad y al contacto con el agua y vuelve a recobrar toda su frescura y toda su belleza. Yo quiero que veamos por favor el video un momento. Sobre la arena vemos una bola de ramas resecas. Si el viento es lo bastante fuerte, pueden desplazarse. Esta planta podría llevar muerta más de 100 años. Y sin embargo, no todo está perdido, porque es una rosa de Jericó, llamada en inglés planta de la resurrección. Por aquí solo llueve 1 o 2 veces al año. Pero si llevas décadas buscando agua, eso puede ser más que suficiente. Las ramas muertas absorben agua y se despliegan en cuestión de minutos. Pero la rosa de Jericó necesita que se produzca un segundo milagro. La lluvia debe caer sobre sus ramas antes de que se sequen y vuelvan a cerrarse. En cuestión de horas empiezan a surgir brotes. En apenas unas semanas florecen y producen sus propias semillas. Iglesia, así como lo vemos en este video, nuestra vida ha dado vueltas por un desierto durante mucho tiempo. Ha habido momentos en los que no tenemos claro el destino, pero quiero decirte que de igual manera como pasa con este ejemplo de hoy, con esta planta, vamos a encontrar el momento, el milagro que Dios tiene para nosotros, donde vamos a encontrar el agua, la fuente de agua que nos va a reavivar. Tal vez has sentido en tu vida que está seco, que no florece tu vida. Tal vez estás pasando por un momento en el que te sientes seco, pero te digo que Dios tiene todo el control y te llevará al agua que necesitas para levantarte nuevamente, para que tu vida florezca nuevamente, para que tu espíritu sea reavivado. Amén. Dios
tiene absoluto control sobre nuestra vida, sobre nuestro destino. Por eso quiero compartirles la idea principal, la idea central de esta enseñanza de hoy. Dios tiene absoluto control sobre nuestra vida. Esta es una verdad que nos debe llenar de paz. No importa lo que esté pasando, debemos llenarnos de la paz de saber que Dios tiene absoluto control sobre nuestra vida. Y vamos a verlo hoy en estos dos grandes puntos y vamos a ver cómo bíblicamente Dios ha establecido un propósito redentor para nosotros, un propósito eterno. Y cuando lo entendamos, esto nos va a producir la paz que necesitamos. Amén. Por eso quiero ponerle el contexto en Génesis 25, 19 al 26. Sucede que Abraham y su esposa, con gran dificultad, pero bajo una promesa de Dios, tuvieron a su hijo Isaac. Y algo que llamó poderosamente mi atención es que luego su hijo Isaac, junto con su esposa, Dios prometió a Abraham tener una descendencia numerosa como la arena. Y sin embargo, en la primera ocasión con su esposa, hasta que fueron muy viejos, se cumplió la promesa. Y luego en Isaac sucede lo mismo. La esposa de Abraham era estéril, Sara. Y luego se repite la historia con la esposa de Isaac, Rebeca, quien también era estéril. Pues mis hermanos, Dios siempre actúa bajo condiciones que para la humanidad, para el común de las personas, no tienen sentido. Dios siempre se mueve en lo sobrenatural. ¿Cómo es que promete una descendencia a una familia con dos mujeres de la familia estériles? ¿Para qué? Para mostrar su poder, para mostrar su existencia y para que otros vean lo que Dios hace con sus hijos. Por eso dice que entonces Isaac, con su esposa, sabía que era estéril, se casó con ella a los 40 años y entonces su esposa era estéril e Isaac hizo dos cosas correctas en medio de otros errores, pero hizo dos cosas correctas. ¿Cuáles fueron? La primera, dice que Isaac oró a Dios por su esposa. Isaac supo ir al lugar correcto. Cuando nosotros estamos en necesidad, lo veíamos ayer en la reunión de varones, que algunos se la perdieron, les recomiendo que la próxima vengan. Estuvimos hablando de a dónde vamos cuando tenemos necesidad. Uno, ¿vamos a un amigo que no es creyente? Mala idea, ¿cierto? ¿Vamos a un amigo que no es creyente pero es como una buena persona? Pues bueno, ese es un consejo que tal vez no está lleno de la sabiduría de Dios y seguramente no es conveniente. Buscamos a mamá, muy bien, a papá, bien, porque ¿qué mamá o qué papá no quiere el bien para sus hijos? Pero si mamá y papá tampoco están alineados con el propósito de Dios, pues el consejo de ellos va a salir solamente desde lo humano y tampoco debemos confiar en eso. Por eso, lo mejor que podemos hacer es como hizo Isaac, que buscó a Dios y oró. Buscamos a Dios en oración en nuestra necesidad. E hizo una segunda cosa importante. ¿Qué hizo? No solamente oró, sino que además, dice la palabra, confió. Isaac oró a Dios por su esposa, confió y dice que Dios lo escuchó y le concedió. Pero no tan fácil. ¿Qué sucedió? Solamente 20 años después se cumple la petición de Isaac. Pero si la Biblia dice que Isaac creyó, entonces siempre esperó pacientemente en que sucediera su milagro. No se trata solamente de simplemente decir, no, es que no podían tener hijos. Tengamos en cuenta algo. Para el momento histórico y la cultura de esta región del mundo, no tener hijos para una mujer era algo vergonzoso porque se asumía con una maldición de Dios, la esterilidad. Además, un hijo de un patriarca, un hijo de alguien tan reconocido, está siempre interesado en tener descendencia y entonces lo hacían siempre confiando a través de tener hijos varones. Y no había nacido el varón para Isaac y su esposa. Isaac hizo lo correcto y luego dice que
cuando ella ya queda embarazada, 20 años después, es decir, ya Isaac tenía 60 años, queda embarazada, fue un embarazo complicado porque dice que ella sentía que pasaba algo en su vientre y dice la palabra que peleaban entre sí y le dice al Señor que ¿para qué ella vive si esto es así? Y el Señor nuevamente le dice que esto será para el cumplimiento de un propósito eterno, un propósito redentor. Le dice, 2 naciones hay en tu seno, 2 naciones. Además de que estaban pidiendo un hijo, Dios les concedió 2. Cuando tú le pides a Dios, la bendición puede ser incluso multiplicada si es su voluntad. Pero aquí, además de que eran 2, parecía ser algo muy difícil porque ¿cómo es que iban a nacer 2 hermanos que iban a estar en dificultad? ¿Ustedes saben qué significa eso para una madre o para un padre? Que sus hijos estén peleados. También es algo muy difícil para la familia. Y luego dice que cuando se cumplieron los días para dar a luz, entonces salió primero el rubio. Cuando nacen gemelos o mellizos, se dice que el mayor es el que nace primero, ¿cierto? Por el tiempo que le lleva de ventaja. Y dice que salió el rubio y era todo velludo como una pelliza y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano trabado su mano del calcañal, eso es como la parte del tobillo del pie de su hermano. Y dice, trabado del calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Pareciera que ese niño ya estuviera dando una señal de lo que Dios iba a hacer, de lo que Dios ya había establecido desde el vientre de su madre. Como que este no es el que va a ser el primogénito, este no es el que va a ser el portador de la bendición, este no es el que va a ser el portador del propósito eterno que Dios ha trazado. Y miren que lo importante es que nosotros entendamos que Dios establece propósitos eternos sobre nosotros desde antes de nuestro nacimiento. Por eso, escriban por favor en el primer punto, Dios elige a su pueblo y diseña su futuro. 2 palabras, elige y diseña su futuro. Pues mis hermanos, si nosotros estamos aquí es porque ya fuimos elegidos, porque ya Dios ha estado diseñando un plan con nosotros, ya lo ha venido desarrollando. En Génesis 25, 19, miremos del 19 al 21, dice que estos son los descendientes de Isaac. Entonces, Abraham engendró a Isaac. En Abraham ya había sido destinado un propósito. O sea que desde que destina el propósito para Abraham, también está para ¿quién? Para su hijo Isaac. Y luego, como ya tiene un plan con Isaac, pues también tiene un plan con Jacob y con la vida de Esaú también. 20 años tratando de tener un hijo, pero Isaac confió en la promesa del Señor. Génesis 25, ahora del 22 al 23. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Óigame, hagamos esa pregunta, ¿para qué vivo yo? Esta mujer no sabía que estaba cumpliendo un propósito divino. Y el Señor le contesta, 2 naciones hay en tu seno y los 2 pueblos serán divididos entre tus entrañas. Dice que los hijos luchaban dentro de ella. ¿Ustedes qué creen? ¿Que fue un embarazo fácil? Si un embarazo por sí solo produce en la mujer una cantidad de molestias, de incomodidades, todos sus órganos son comprimidos hacia arriba, otra parte hacia atrás, hacia abajo, y ya es por sí difícil, pues los que han tenido gemelos, no sé si hay aquí alguien que haya tenido gemelos o mellizos, pero es muy complicado. Allá hay una familia que tienen la experiencia, es muy difícil. Y ella sentía ese dolor tremendo porque dice que ya desde el vientre luchaban. Tan así que al nacer el otro le agarra por el pie, le toma por el pie prácticamente como para no dejarlo salir a él y salir seguramente primero que su hermano. No fue un embarazo fácil.
del 24 al 26 dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre, y salió primero el rubio, todo velludo, rojizo, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, trabado al calcañal de Esaú, y fue llamado Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando dio a luz. Y usted puede decir: ¿cómo así? Pero ¿qué tiene que ver este embarazo con el tema de hoy de luchando con Dios o luchando con el destino? Pues déjeme decirle que aquí lo que hay es una verdad teológica poderosísima. Miren por favor lo que dice Romanos 9 del 10 al 12. Dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, ¿de quién? De Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, iglesia, atención, no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Dios tenía ya un plan desde el vientre con estos niños. Yo quiero que sepas que así como Dios ya había elegido a Jacob y a Esaú y había planeado el curso de su vida, si tú eres hijo de Dios, el Señor, antes de que tú nacieras, ya te eligió para un propósito eterno y redentor en tu vida. Tú estás aquí a diferencia de otros porque ya has sido escogido desde antes de nacer. Si no lo crees así, por favor leamos Salmos 139, 16. ¿Qué dice Salmos 139, 16? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ya había sido planeado cómo iba a ser desde el vientre de su madre. Dios tiene absoluto control de nuestra vida, y esta es una verdad que nos debe llenar de paz. Gracias a Dios que no tenemos el control nosotros, o si no, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Ya entregaste el control a Dios? ¿El control de tu vida ya se lo entregaste? ¿O aún andas por ahí pretendiendo tener control de todo lo que pasa en tu vida? Porque déjame decirte que te vas a frustrar y vas a sufrir mucho. A veces tratamos de ayudarle a Dios cuando Él ya ha establecido un plan con nosotros, pero lo que tenemos que hacer es entenderlo y caminar sobre ese plan, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Nosotros ya no tenemos libre albedrío. ¿Sabían eso? Dice: es que nosotros tenemos libre albedrío. Pues no, mis hermanos, por causa del pecado nosotros ya perdimos la capacidad de decidir lo correcto. El pecado nos esclaviza, el pecado nos hace daño, el pecado tiene en nosotros un poder para tender a hacer lo malo en vez de lo bueno. Lo dijo Pablo, dice, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Él decía: pobre de mí en esta carne, en este cuerpo carnal, porque la naturaleza del pecado nos ha hecho perder el libre albedrío, que fue entregado originalmente para nosotros. Entonces, si vamos a poner el libre albedrío en términos de tomar una decisión, si tomo Coca-Cola o no tomo Coca-Cola, eso no es realmente el libre albedrío. Esa es, digamos, una capacidad básica de elegir. Pero usted elige hacer el bien, pero hay algo que se opone. Quiero decirles algo: cuando esta mujer está embarazada y ella dice: ¿qué pasa dentro de mí? Porque yo pedí algo a Dios, y entonces ahora sucede que hay como una lucha, y sabemos que era un pueblo de bendición y un pueblo de oposición. Pues yo le digo, cuando nosotros ponemos proyectos en manos de Dios, empiezan también a oponerse cosas. Suceden en nuestra mente cosas, pensamientos buenos, pensamientos malos, pensamientos negativos, pensamientos pesimistas, y empezamos a luchar contra eso. Queremos agradar a Dios, y empieza dentro de nosotros también una lucha por causa de este hermano que pecó originalmente y lo que ahora recibimos de Jesús
para poder hacer contrapeso a la naturaleza pecaminosa y carnal que hay en nosotros. Amén. Y eso produce sufrimiento, al igual que a esta mujer que estaba embarazada. Por eso miremos por favor en el literal A. Dice, el plan que Dios estableció para tu vida cumple sus propósitos redentores. Las dos palabras son cumple y propósito. Dios estableció un plan para tu vida para cumplimiento de sus propósitos redentores. ¿Cómo así? En la sabiduría divina, Dios estableció un papel para Jacob en la historia redentora de la humanidad. ¿Ustedes saben quién es Jacob? Jacob después es nombrado, recibe una nueva identidad, que eso lo vamos a ver en la última parte de esta serie. Jacob recibe una nueva identidad y es llamado como Israel, sobre quien está toda la promesa hasta el día de hoy. Y Jacob en oposición de Jacob tenemos el pueblo de Israel y de Esaú los edomitas, que hasta el día de hoy han sido pueblo enemigo de Israel. Dato curioso, de los edomitas nace el rey Herodes, quien en su época para el nacimiento de Jesús buscó a toda costa matarlo. ¿Se dan cuenta? Esto venía ya desde el plan de Dios, pero esto dice uno, bueno, pero ¿por qué sucede? Porque Dios lo ha establecido para cumplimiento de sus propósitos eternos. Cuando Dios decide, cuando Dios planea, no hay nada que se oponga, ni siquiera lo natural. Mi hermano, les voy a decir algo que para otros puede ser ilógico, ni las leyes de la física, porque por Él mismo fueron creadas. Se supone que la bendición y que el primogénito habría de ser Esaú, pero Dios decidió otra cosa. ¿Recuerdan lo que hablamos hace un momento en que Dios hace cosas que dentro de la lógica humana no concuerdan? Pues no era el primero que naciera. Él tenía escogido un primogénito para sus designios redentores. Cuando Dios decide, no importa si tú no eres el mayor, no importa si tú eres el menor, no importa si tú crees que no tienes el talento, si tú crees que no vas a poder, si Dios lo estableció, el plan que tiene para ti se cumplirá. Amén. No importa si no recibes la heredad o los dones o los talentos que aparentemente debieras recibir, si estás dentro del plan de Dios y el propósito, se cumplirá. La primogenitura era en ese momento, todavía en algunas familias es importante la tradición del primer hijo, pero sobre todo en esa cultura hebrea, tener el primer hijo y ojalá varón era todo orgullo y motivo de alegría, además que heredaba doble porción de la herencia. Dice la Biblia que Isaac le dio a Jacob muchísimo más que a su hermano. O sea, más de la mitad de lo que por ley o por tradición le pertenecía. Y también dice la Biblia que la esposa amaba al uno y él amaba al otro. Estaba la familia también dividida. Nuestra vida gira alrededor de la historia del propósito de Dios. Jesús es el centro de todo. Nosotros no somos el sol en el universo de Dios. No se trata de ti, se trata de Dios. Es el Hijo de Dios, el centro del universo de Dios. Es decir, que nuestra vida debe girar en torno a Jesús. Nosotros hemos sido diseñados, creados con un propósito eterno. Les voy a decir cuál es ese propósito eterno. ¿Usted sabe cuál fue el propósito por el cual fue diseñado? ¿De verdad? ¿Sí lo sabemos? Fuimos diseñados para dar honra y gloria a Dios, no más. Fuimos diseñados para alabar y glorificar a Dios, para Dios regocijarse en la presencia de sus hijos. Para eso fuimos creados y por eso Él está haciendo este proceso para cumplir su propósito y estaremos junto a Él adorándole por la eternidad. Pero hay una misión en medio de esto. Cuando tú te unes a Dios, cuando recuperas
esa identidad como hijo de Dios, quedas inmediatamente conectado al propósito eterno y redentor de Dios. Y entonces pasas a ser parte también del establecimiento del reino de Dios en la tierra y tienes una misión que vamos a ver más adelante. Quiero preguntarte si realmente tú vives una vida en la que Dios es el centro o Jesús es el centro de todo lo que haces. Si alguien te ve, ¿será que percibe en ti que eres una persona que vive para Dios? ¿O que eres una persona que está enfocada en hacer dinero? ¿Es una persona que está enfocada en sí mismo? ¿Será que nosotros, y ojo con esta pregunta y con esta reflexión, ¿será que nosotros buscamos a Dios porque lo amamos o porque buscamos los favores de Él? ¿Será que buscamos a Dios para que me bendiga, para que me vaya bien, para que mi familia esté bien, para que sea prosperado, para conseguir ese trabajo, para comprar la casita? Pues todo eso no es que esté mal. Pero esa no puede ser la motivación central por la cual nosotros adoramos a Dios. Nosotros adoramos a Dios y venimos acá porque Él es Dios. Porque entendemos que Dios es todo para nosotros. Porque entendemos que hemos sido creados con un propósito para darle honra y gloria a Él. Y esto le complace y esto hace que Él también nos conceda lo que necesitamos. La Biblia dice que nos ocupemos de sus cosas, que Él se ocupará de las nuestras. Cuando entendemos el propósito por el cual hemos sido diseñados para glorificarlo, nosotros empezamos a desprendernos de muchas cosas. Por ejemplo, de nuestro propio tiempo. Es que no tengo tiempo, no puedo ir a la iglesia porque es que tengo reunión de ministerio, no puedo, tengo el trabajo, no puedo descuidar, está bajito las finanzas, entonces necesito centrarme en mi empresa. Pues ese es un error y no es religiosidad. Es que es el propósito real para el cual he sido creado. Y si yo entiendo eso, entonces también entiendo que si cumplo o trabajo o me esfuerzo por cumplir el propósito de Dios en mi vida, entonces Él va a cumplir todo lo demás que está alrededor de mí, en mis proyectos personales. Esa es la forma en la que debemos vivir quienes creemos en Dios. Así es que debería funcionar. Nosotros a veces damos más gracias a Dios porque nos salvó y no porque Él es Dios. Lo glorificamos por habernos salvado, o sea, por el favor. O sea que si no nos hubiera hecho el favor, no lo estaríamos adorando, cuando no tiene que ser esa la motivación. La motivación es adorarlo porque Él es Dios y merece toda honra y toda gloria. Pero esto no se va a producir si no estamos en comunión con Él, si no nos congregamos, si no oramos, si no leemos la palabra, si no servimos al otro. Esto no se produce. No es que primero hago esto para alcanzar una relación con Dios. Es primero tener una relación con Dios para alcanzar esta transformación en nuestra vida. Nosotros hemos sido escogidos para ese propósito de honra y gloria y adoración, y además somos escogidos para seguir estableciendo el reino de Dios. Es decir, tú te haces hijo de Dios restaurando tu relación con el Padre. Amén. Cuando restauras tu relación con el Padre a través de Jesús, entonces tú pasas a estar en el plan de Dios para la humanidad, que es el propósito redentor. ¿Qué significa esto del propósito redentor? Pues el propósito de salvación para la humanidad. Lo que significa que tu trabajo, porque uno dice, pero ¿cómo así? Si yo soy profesor, ingeniero, arquitecto, mecánico, comerciante, de personal de servicios generales, desde tu profesión o tu oficio tienes una plataforma para seguir cumpliendo el propósito de Dios. Desde nuestro trabajo tenemos una plataforma para predicar a otros. Desde la profesión que nosotros tengamos, desde nuestro oficio, damos honra y gloria a Dios de distintas maneras. Uno, predicándole a otros acerca de Dios, invitándolos a la iglesia, con nuestro propio testimonio, dando honra y gloria a Dios. En la iglesia
yo quiero preguntarte algo. ¿Será que sí estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida? ¿Será que sí? ¿O será que tú vienes a la iglesia cada 8 días como el que va al cine? Llegas aquí, te sientas y con palomitas de maíz. Bien, amén. Gloria a Dios. ¿Será? ¿Tú eres consumidor del servicio o eres colaborador del servicio? ¿Tú estás trabajando para el cumplimiento del propósito de Dios o eres simplemente un consumidor en el servicio? Esta es la reflexión en la que estamos para entender que hemos sido diseñados con un propósito, con un destino en el cual Dios tiene todo el control. Nosotros tenemos una misión en común. Hemos sido llamados a ser siervos de la justicia. Lo dice la palabra en Romanos 6:18. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué significa esto? Ahora servimos para la justicia divina. ¿A través de quién? De Jesús. Entonces ahora servimos para llevar a otros la justicia de Dios para el perdón de pecados y para vida nueva y vida eterna. Servimos a Dios. A partir del momento en que nos hacemos hijos de Dios, entendemos o debemos entender que tenemos un propósito divino redentor. Somos siervos de la justicia. Lo dice la palabra de Dios en Romanos. Quiero decirte algo que es un privilegio. Nosotros, tú y yo, formamos parte de la comisión de Jesús para hacer discípulos por todo el mundo. Has sido comisionado. Estás en una lista de comisionados para la misión de hacer discípulos por todo el mundo. Y te tengo una buena noticia. A ti te tocó este pedacito del mundo. Dice, ir a hacer discípulos a todas las naciones. Y la gente está esperando cuándo Dios me manda para Europa. No, Señor. Ya a ti te tocó este pedacito del mundo. Seguramente un día, si está en los planes de Dios, te va a enviar a otro lugar. A algunos ya los ha enviado a otros lugares. Pero por ahora, este es el pedacito del mundo en el cual debes cumplir la misión de Dios. Hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra. Pues este es tu momento. Si aún no lo has hecho, este es tu tiempo, este es tu momento para empezar a cumplir el plan de Dios para tu vida. En Familia Cristiana tenemos 4 pasos para cumplir el plan de Dios en nuestra vida. Quiero compartírtelos en este momento. 1, la primera forma es conectarse con Dios. ¿Quiénes están conectados con Dios? Estamos conectaditos con Dios. No cada 8 días, ¿cierto? Caminamos en el bus, en la moto, en el carro, mientras esperamos en el banco, en todas partes. ¿Es maravilloso o no? Y uno, Señor, y habla con Él, y le pide, y luego le pregunta, y vive uno con Él. A toda hora va con uno. Si es así o no es así. Esto, que ustedes también lo sientan, me hace sentir tan feliz porque entonces sé que es real así en mi vida como en la de todos. Qué hermoso es que tenemos una compañía constante. Pobres de aquellos que no creen, porque entonces en medio de la angustia, ¿a dónde irán? ¿A quién irán? Y luego entonces el segundo paso, conectarse con Dios. El segundo, conectarse con otros. Pregunta, ¿ya estás conectado con un grupo pequeño? ¿Saben qué es grupo pequeño? Los grupos familiares, células. Tenemos unos grupos. Por favor, si no te has conectado con otros, por favor, a través de los canales y de los líderes, busca y pregunta dónde queda un grupo pequeño lo más cerca de tu casa para que empieces a congregarte. ¿Por qué? Ya te voy a decir al final, en el último punto, ¿por qué es importante conectarnos con un grupo pequeño? Mantenernos conectados es de bendición. Y tercero, conectarse con un ministerio. Tenemos talentos para ponerlos al servicio de Dios. ¿Estás conectado con un ministerio? Todos tenemos diferentes talentos, tenemos distintos talentos que es de verdad pecado porque es echarlo a perder si ese talento no está puesto al servicio de Dios. ¿Qué sabes hacer tú? ¿Qué cualidad en particular tienes? Desde el carisma hasta 1000 oficios que se pueden poner al servicio de Dios en la comunidad. Eso es cumplir con parte de ¿qué? Del propósito eterno que Dios trazó para ti.
Cuando mueras y estés delante de Dios, vas a estar tranquilo porque vas a decir, bueno, Señor, creo que lo entendí. Estaba cumpliendo con tus propósitos eternos. Nunca lo vamos a merecer, pero por lo menos vamos a poder decir, Señor, serví, puse a disposición mi talento, yo sabía cantar, yo sabía dirigir gente, yo sabía muchos oficios, yo sabía sonreír para abrazar a la gente y hacerla sentir en casa. Muchos talentos distintos, todos igual de importantes en la construcción del reino de Dios en la tierra. Y el cuarto, conéctate con la misión, ir y hacer discípulos. Vuelvo y digo, estamos haciendo discípulos, estamos ayudando a establecer el reino de Dios en la tierra, o estamos como consumidores aquí viendo la película cada domingo nada más. Vengo, veo la película, salgo, uy, súper chévere, qué bueno, gloria a Dios, pero me voy para la casa, no más. Esto no es más conmigo. Solo consumimos, o de lo que consumimos también estamos dispuestos a dar a otros. Entonces, estas 4 cositas te recomiendo. Conéctate con Dios, conéctate con un grupo pequeño, conéctate con un ministerio, por favor, conéctate con la misión. Todo esto, si tú lo haces, mira, yo me atrevo a decir, no estoy, ni más faltaba, presionando a Dios, pero te digo una cosa, si tú haces esto, tu vida será de bendición. No dejarás de sufrir, pero vas a tener una vida en mucha bendición, en mucha paz, a pesar de las necesidades que podamos pasar. Por eso, el plan de Dios siempre funciona para el bien de sus hijos. Ahí en la letra B, por favor. El plan de Dios a veces funciona para el bien de sus hijos, ¿sí? ¿O siempre? Siempre funciona para el bien de sus hijos. Romanos 8, 28 al 30 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuáles? Todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero decirte algo, aquí hay un par de cosas que hay que entender. Uno, que todas las cosas ayudan a bien, pero ¿a quiénes? Primero, a los que aman a Dios. Entonces hay que hacer una pregunta. Por favor, perdónenme, voy a preguntársela, hacérsela. ¿Sí aman ustedes a Dios? Ahora lo voy a hacer a mí también, a mí mismo. ¿Será que sí estoy amando a Dios? ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo creen ustedes que amamos a Dios? Trabajando para el cumplimiento de los propósitos eternos de Él. ¿Cómo amamos a Dios? Le preguntó Pedro, sí, a Pedro, ¿cierto? Pedro, ¿tú me amas? Y él le dijo, sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Qué le estaba pidiendo? Que cuidara el rebaño. Y luego vuelve y le pregunta, para hacer énfasis, ¿no? Para reforzárselo. Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro como que, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. No lo entendía. Y vuelve y le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y dice la Biblia que Pedro se iba exaltando porque era así. Pedro, entonces, Señor, sí, tú sabes que te amo. Seguramente le dijo, ya te lo dije, sí, Señor. Y le dice, apacienta mis ovejas. ¿Tú amas a Dios? ¿Estás apacentando sus ovejas? ¿Qué significa apacentarlos? Darles pasto, darles alimento. Y estamos hablando de lo espiritual, también de lo material, ¿por qué no? En servicio a los necesitados, pero sobre todo de el espiritual. Estás predicando, estás sirviendo en la iglesia, estás sirviendo en la comunidad, con alcance, con escuela, con la proyección de todo esto que se necesita para predicar el mensaje de Dios. ¿O estás como consumidor? Esa es la reflexión en esta mañana. No importa si algo terrible está pasando con tu vida por ahora, así como la plantica seca, que sientes que estás seco. Dice, si amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero además dice abajo, esto es a los que conforme a su propósito, estamos hablando en esta mañana, propósito, para los que conforme a su propósito son llamados. Iglesia linda del Señor, ustedes y yo hemos sido llamados a cumplir un propósito de Dios. Y entonces, cumpliendo el propósito de Dios, podemos decir que todas las cosas nos ayudan
para bien, aún las difíciles, aún las que usted no cree que podrían servir para bien. Muchas congregaciones ofrecen a las personas una vida cristiana sin dificultades, sin problemas. Pare de sufrir, dicen, ¿cierto? Métase con Dios, que Dios lo va a prosperar, lo va a bendecir. Eso usted va a tener hasta para prestar y para dar. Y esto puede suceder, pero tampoco es garantía. Esa no es la forma en que se evidencia la bendición de Dios en sus hijos. No es con prosperidad económica simplemente. Esto puede pasar. ¿Quién no quisiera? Pero con Dios tenemos lo suficiente. Y eso nos debe conformar también en algún momento. No está mal soñar con tener cosas, pero ese no es el propósito y esa no es la verdadera bendición de Dios. Por eso cuando se le ofrece en esas congregaciones a los creyentes una vida perfecta, una vida sin sufrimiento, entonces rápidamente cuando vienen cosas como estas, empiezan a desilusionarse y a apartarse del camino, y por eso hoy muchos no están y les han hecho daño. Porque les ofrecen una vida cristiana sin sufrimiento o sin dificultad. Pero no todo es tan malo, todos pasamos por momentos difíciles. Yo perdí a mi madre siendo muy joven y esto obviamente ha sido y fue difícil en mi vida. También he sufrido la pérdida de mi sobrina, les he contado en estos días en diciembre, mi hermana está sufriendo por esto. Yo he sufrido por la crianza de mis hijos. Los que somos papás sabemos cómo es criar los hijos. No es tarea fácil. A unos se les da más fácil que a otros, pero a otros nos sucede que tenemos que luchar un poco más con eso. Pero mis hermanos, quiero decirles que así como yo y como ustedes todos tenemos problemas, debemos confiar plenamente en que Dios tiene el control. No sigamos luchando contra el destino. Confiemos en el control de Dios. En Juan 16:33 vienen unas palabras hermosas para entender esto. Miren, no todo es así como, no, pues vamos a sufrir y a sufrir y a sufrir. Les digo una cosa, no se dejen engañar del diablo, porque sin Dios es peor. Elija, ¿quieres sufrir un poco, pero estando de la mano de Dios, o quieres sufrir un poco suelto de la protección del Padre? Produce desesperanza. Y eso lleva a la desolación y en muchos a la muerte y al suicidio, por no tener la esperanza ni sentir la compañía de Dios. Dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. El último enemigo que venció a Jesús, ¿cuál fue? La muerte. Aún ni siquiera la muerte. La muerte no tiene por qué golpearnos demasiado. Por supuesto que no es fácil perder a un ser querido, ni pensar en el momento en que tengamos que morir. Pero si tú has entendido el propósito y que has sido escogido con un propósito, sabes por la palabra, lo vimos en una enseñanza que fue conmigo hace un par de semanas atrás, en las que la Biblia nos explica claramente que seremos resucitados. Si tú crees que Dios creó al primer hombre y a la primera mujer que existieron en el mundo, que se llamaron ¿cómo? Adán y Eva, ¿tú crees que si Dios pudo crearlos a ellos no puede resucitarte? ¿No puede resucitar a los seres queridos que ya duermen con el Señor? Si es el mismo Dios y tiene el mismo poder, es omnipotente. Entonces, esto debe producirnos paz. Por eso miremos la idea central, por favor. La idea central, por favor. Dios tiene absoluto control sobre nuestra vida. Esta es una verdad que nos debe llenar de paz. No sé si lo dije, pero no como la paz de Santos, ni de Duque, ni de Petro, sino la paz de Dios que sobrepasa, ayúdenme, todo entendimiento. Que esa voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aun cuando todavía no la entendamos. Dice también, nosotros además, en Salmos 23:4, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ayúdeme, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Quiénes han sido alentados por Dios en momentos de dificultad? Cuando hemos estado sufriendo, Dios nos da esa fuerza para volvernos a levantar.
Entonces no es como una vida perfecta y entonces no va a pasar nada. No. Lo que sí nos garantiza Dios es que estará con nosotros para levantarnos de la dificultad, para recuperarnos, para tener esa fuerza de seguir adelante. Sufriremos tentaciones, mujeres, hombres. Sufriremos tentaciones. Miren, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Santiago 1:2. Que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resistimos la tentación, por eso estamos aquí. Los que no la han resistido, los que no se han levantado de allí, son los que no vuelven, porque es mayor la acusación del enemigo sobre su vida, porque se dejaron enseñorear el pecado en sus vidas. Pero los que estamos aquí, estamos dando la buena batalla. Amén. Por eso, por favor, la segunda verdad. Dios quiere que vivas una vida de obediencia. Dios quiere que vivas una vida de obediencia mientras vives los días que Él ha establecido para ti. Y atención a esto. 1, vivir una vida de obediencia. Y 2, mientras vive los días que Él ha establecido para ti. ¿Cuántos? Ayúdenme, ¿cuántos? ¿Y si morimos mañana? Entonces, ¿qué pasa si hasta el día de hoy no hemos vivido en obediencia? No es por edad que morimos. No es, puede morir primero el más joven de todos nosotros, podría pasar. Es conforme a los días que Dios ha establecido para ti o para mí. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Por eso nos invita hoy la palabra a que vivamos una vida de obediencia. Hablábamos en el primer servicio, ¿cómo yo puedo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? Fácil, hay una sola manera. Tú no vas a conocer la voluntad de Dios respecto a un negocio o a una decisión, si sigo en Villavicencio, si me voy para otro país, si me voy de Villavo, si es en Bogotá o donde es. No, por ahora, no creo que vaya a pasar que Dios venga y te diga al oído, vete para Bogotá. No creo. Puede pasar, algunos dicen que han tenido la experiencia de oír la voz de Dios, o sea, audiblemente ahí. Lo he conversado con el pastor y dice, es posible, algunos dicen que han vivido esa experiencia y son personas que están con Dios, pues seguramente es posible. A mí no me ha pasado. ¿Cuánto quisiera que pasara? Dios santo. Pero entonces, mientras que eso pasa, ¿cómo sé si yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Ahí dice, ¿cómo? Si estoy en obediencia. Mi hermano, mi hermana, si usted está en obediencia, si usted está cumpliendo lo mejor posible, con gran esfuerzo en su vida, porque usted no es perfecto, no tiene cuerpo glorificado, pero si usted está en obediencia, usted está viviendo la mejor vida posible para agradar a Dios, y eso ya es garantía para usted saber si lo que usted está haciendo está alineado con la voluntad de Dios. Incluso si las decisiones son equivocadas, Dios le ayudará a aprender y corregir, pero lo seguirá sacando adelante. Si esto no fuera así, entonces dice el dicho popular, apague y vámonos, porque entonces estamos con Dios, pero claro, alguien puede estar tomando decisiones que no están alineadas con la voluntad de Dios, pero eso significa que hace rato no está en obediencia, que no está orando, que no se está congregando, que no está conectado a un grupo pequeño donde otros comparten también juntos en armonía las verdades de Dios, porque no está leyendo la palabra, y todo esto pues produce que nos desviemos del camino y perdamos la visión de lo que Dios quiere y podemos estar haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. ¿Será voluntad de Dios que me separe de mi esposa y me vaya con esta muchachita? ¡Hombre! Eso lo va a decir su corazón o su mente si usted está por fuera del propósito de Dios. Y no solamente los hombres, una mujer, ay, es que este hombre sí me trata como bonito, ¿será que mejor dejo a mi marido y me voy con este otro? Claro, eso puede venir a su mente y está absolutamente fuera de la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque si usted está alineado con Dios, va a saber que ese pensamiento es del diablo, que ese pensamiento es del enemigo para sacarlo del propósito de Dios. Entonces, vamos a vivir Dios como Dios quiere, una vida, o estamos viendo una vida en obediencia a Dios, iglesia. Por eso en la letra A, abraza el camino que Dios tiene para ti.
Dos palabritas, abrazar ¿qué? El camino. Abrazar implica tomar ese camino, implica amar ese camino, o sea, es decir, entender y atesorar el propósito de Dios para mi vida. La Biblia dice, no recuerdo el texto, la cita, por favor, discúlpeme, pero dice, mira que hoy pongo delante de ti como testigos a la luna y las estrellas, el sol, la luna, las estrellas, que hay camino de bien y camino de mal. Escoge pues ahora. Lo dice en el Antiguo Testamento. Escoge ahora el camino del bien o el camino del mal. Es tu decisión. ¿Recuerdan la lucha que dijimos que hay, que se oponen? Pues es tu decisión si permites darle rienda suelta a lo negativo, al mal en tu vida o al bien que lucha contigo. ¿A quién le quieres dar más espacio? ¿A lo malo que hay en ti o a lo bueno que hay? ¿A lo malo o a lo bueno? Eso es vivir una vida de obediencia, de doblegar la carne. Atesorar el camino de Dios es valorar el propósito que Dios tiene. Es ser un cristiano orgulloso, por ejemplo. Eso es valorar y atesorar el camino que Dios puso para nosotros. Yo sé para dónde voy. Soy de ciudadanía eterna, soy hijo de Dios. Y lucho por mi salvación día a día y no la voy a perder y no la voy a regalar. Si usted quiere saber acerca de regalar su bendición, venga a la próxima cuando estemos hablando de Saúl. En la próxima. Ve, por favor, en cada etapa de tu vida decide glorificar a Dios. La palabra es glorificar. En cada etapa de tu vida. Primera de Corintios 10:33 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que todo lo que hagas, que todo lo que suceda contigo glorifique a Dios. Para la gloria de Dios. Un proyecto, voy a montar un barcito. Ay, ¿eso será para la gloria de Dios? No creo, mi hermano. Olvídese de ese plan. No es que yo allá le predico a los borrachos. No venga con ese cuento. No es para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos que sea para gloria de Dios. Y hablábamos esta mañana. Dios te bendijo. Entonces, uy, qué casa tan linda, compraste tu casa. Sí, ahí nos ha ido bien, gracias al Señor. No, ¿qué sería? ¿Cómo sería la respuesta de un hijo de Dios y que ama a Dios y lo reconoce? Dice, el Señor por su gracia me permitió comprar esta linda casa para mi familia. Toda la honra y la gloria sea para mi Señor. Vivir en obediencia a Dios es bueno, amigo, amiga, hermano. Mire, métase con Dios, que Dios lo va a bendecir. Si está en su plan cercano va a ser así. Y si no, tarde o temprano viene su bendición. Eso es vivir para la gloria de Dios. Quiero que por favor, antes de leer este punto, por favor veamos el siguiente video. Miremos este video para terminar. Estaba en el trabajo y estaba en una reunión. Y era 9 de enero 2020. 2020. Y fue mi padre quien me llamó. Estaba muy emocionado por la reunión de la que acababa de salir y me explicó que Haber tenía leucemia. Yo entré en una negación inmediata y pensé que la leucemia era como la enfermedad de Lyme. Yo estaba como, no, eso no es tan grave. Ella tenía... leucemia linfoblástica aguda. Ese fue el día 1 de los 2 o 3 meses más intensos que vendrían a continuación. Sí. ¿Te puedes imaginar? Perdimos a la abuela de Amanda Sí, mi abuela murió. y salimos del hospital. Sí, a mediados de enero o algo así. Luego murió mi abuela. El fallecimiento de mi madre, poco después del nacimiento de Rila. Y quiero decir, estábamos lidiando con cosas que creo que muchas personas en la vida enfrentan en algún momento, pero nosotros estábamos lidiando con todo. Sí. Necesitábamos ayuda. Sí. Y ahí es donde entró Christ Fellowship y nos presentó a Scott y a Natalie Richardson, cuya hija fue literalmente diagnosticada unos 4 meses antes del diagnóstico de Hyper y estaba en el mismo plan de tratamiento. Mismo médico, mismo hospital. Fue uno de esos momentos en los que no sabes qué hacer. Estaba asustado, me sentía solo y me sentí como un hombre cristiano, más con una hija
que también fuiste diagnosticado con cáncer. Y lo llamé con la esperanza de que me dijera, tienes razón, o deberías sentirte así, o lo que sea. Pero él dijo, Claudio, tienes que parar, tienes que someterte, tienes que rendirte. No puedes controlar todas estas variables en la vida de tu hija. Cuando me dijo eso, supe que él sabía exactamente por lo que yo estaba pasando. Ray, la hermosa bebé, tan increíble. Amanda tenía Tuve una hemorragia. Así que estaba parada ahí con mi bebé en brazos, justo después de que dio a luz, y los médicos tuvieron que entrar corriendo a la habitación y estaban tratando de salvar la vida de mi esposa. Sí recuerdo mis momentos de claridad, entre dormir y despierta, haber pensado, si estaba destinada a casarme con mi esposo y ayudarlo a superar el desafío del cáncer infantil y luego traer a este bebé al mundo, eso era suficiente. Estoy bien si se supone que no debo estar aquí a partir de este momento, porque sabía que Dios iba a estar con mi esposo y por lo tanto Él iba a estar con mis hijos. Estábamos lidiando con muchos traumas Pero Dios estaba ahí. Así que teníamos el diagnóstico de cáncer, teníamos el posparto, teníamos el nacimiento de un nuevo hijo, tenemos abortos espontáneos, tenemos relaciones de paternidad compartida y más dolor y más angustia. Todo para llegar a donde estamos hoy. Después de todo eso, Harper está completamente libre de cáncer. Si la ves, nunca sabrías lo que pasó. Estamos esperando nuestro tercer hijo, nuestra segunda hija juntos. Así que Dios definitivamente ha estado con nosotros todo este camino. No tenemos idea de lo que está por venir. Dios tiene el control. Sabemos luchar y sabemos aguantar, pero no estamos solos. Lo hicimos en comunidad. Estamos en la iglesia compartiendo y siendo vulnerables con las personas que importan, resolviendo, superando el miedo y el temor. Es lo que aprendimos a hacer. Hay tanta alegría en esta historia. Nos amamos a otras personas y amamos a nuestra iglesia. Es tan simple como eso. Ahora estamos en este grupo pequeño con Scott y Natalie y con otras parejas casadas. Ese grupo pequeño también nos acogió por completo y compartió sabiduría y lecciones de vida y nos señaló las escrituras una y otra vez. No solo necesitábamos la frase, oye, estamos orando por ti. No necesitábamos que alguien nos llamara y nos dijera que fuéramos al grupo pequeño. Necesitábamos que alguien se acercara a nosotros y nos abrazara y nos amara. Este es un grupo pequeño con el que todavía estamos hasta el día de hoy. Y Grace Fellowship puso eso en nuestra vida. Mi hermano, mi hermana, no estamos solos. Tú no estás solo ni estás sola. Tienes una familia, se llama familia cristiana. Por eso en el C, por favor, escribe: en cada etapa de tu camino, rodéate del pueblo de Dios. Rodéate del pueblo de Dios. Y esta es una invitación para preguntarte, ¿ya estás conectado a un grupo pequeño como esta familia que logró superar tremenda dificultad porque tenía unos hermanos de la iglesia ahí con ellos? Rodéate del pueblo de Dios. Conéctate con un grupo pequeño. Por favor, le preguntas a un líder dónde hay un grupo pequeño. Yo vivo en tal parte y tratamos de irnos ubicando lo más cerca posible. Pero es necesario conectarnos con otros. Mire cómo esta familia encontró tremendo apoyo en sus hermanos de la iglesia. Es un testimonio real de Christ Fellowship, nuestra iglesia de Miami. Por favor, ponte de pie. Tú no tienes el control de tu vida. Ponte de pie, por favor, ahí. Cierra tus ojitos un momento. Tal vez este sea el momento más importante, que es orar a Dios para que todo esto se haga realidad en nuestra vida. Tú no tienes el control de tu vida, no tienes el control de tu familia, no tienes el control de tus hijos. Deja de luchar con tu destino. No busques controlarlo todo. Deja el control a Dios. Amado Señor, te damos gracias por este mensaje que renueva nuestras fuerzas para vivir, para seguir adelante en nuestro caminar contigo. Queremos sentir la plenitud de gozo y la confianza en que tú tienes el control absoluto de todas las cosas, de todo lo que pasa con nosotros. Oramos a ti, Señor, por el fortalecimiento de nuestra fe. Por favor, regálanos una fe sobrenatural, Señor. Una fe que nos inunde en el mar
de entera confianza de que tú cumplirás tu propósito en nuestra vida, Señor. Y para eso nos entregamos hoy en cuerpo y alma, Señor. No queremos seguir adelante pretendiendo controlar nuestras vidas. Dile al Señor, toma tú el control, Señor. Dile por favor, dile, Señor, toma tú el control. Toma el control de mi vida, de mi familia, Señor, de mi trabajo, de mi empresa, de mi empleo, de mi estudio, Señor, de mi salud, de la salud de mis seres queridos. Toma tú el control, Señor. No hay sabiduría humana que pueda hacerlo mejor que tú, Señor. Nos abandonamos a tu perfecta voluntad. Nos entregamos ciegamente a tu plan redentor, a tu designio, Señor, para saber que así estaremos cumpliendo tus propósitos eternos en nuestras vidas, Señor. Padre, te damos toda honra, toda gloria, todo honor, todo poder por siempre y para siempre. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Bendito sea, Señor.